buenas tardes a todas las personas que se están empezando a conectar a esta sesión de conversaciones a sorbos. Es para mí un placer tenerlos a todos acá en esta sesión, en esta sala. Recapitulando qué es este ejercicio de conversaciones a sorbos para que lo tengamos en cuenta. Esto es una iniciativa de Pragma, es la tercera edición del evento, que tiene como objetivo básicamente generar una comunidad, yo lo llamo de amigos, de personas afines que nos estamos moviendo en este mundo de la tecnología, en las empresas del sector financiero, donde lo que se pretende, pues bueno, es conocer pues a los diferentes panelistas en los diferentes episodios, tener pues algún tipo de conversación, de conocimiento que vaya mucho más allá de lo profesional y que vaya también pues acercándonos como personas y como individuos con el objetivo de narrar experiencias, compartir conocimiento, heridas de guerra, lo llamo yo, alrededor del mundo de la transformación digital como gran sombrilla en la cual nos estamos todavía moviendo en estos tiempos y también pues permitir una interacción entre el panelista o los panelistas con la audiencia. El fin último de esta iniciativa de conversaciones a sorbos, que ya les cuento que ya tiene pues una landing oficial dentro del sitio de Pragma, que las chicas de producción pueden ayudarme poniéndola pues dentro del chat para que sea visible y consultable por todos ustedes, es ir creando una comunidad un poquito distinta a las comunidades que se crean en torno a fines comerciales. Es ir creando una comunidad en donde vayamos compartiendo experiencias y otra vez vayamos encontrando que los retos que posiblemente tenemos en alguna organización, con seguridad otra ya los ha tenido. Entonces, cierro diciendo pues que esto sigue siendo un evento principalmente abierto para clientes, amigos de Pragma. No es un evento que tiende a ser masivo, no es un evento que tiende a ser eh, de tipo académico, sino que es más para personas de un perfil muy bueno dentro del sector financiero, en tecnología, en operaciones, en negocio y demás. Incluso también para dentro del mundo de retail, que es la otra vertical que manejamos fuertemente en Pragma, podamos compartir experiencias de una manera muy cercana, muy relajada y muy franca. Es para mí un placer entonces, habiendo esa introducción, presentar a Álvaro Ernesto Carmona, eh, vicepresidente de tecnología del grupo de Bancolombia, que hace parte, ahorita de pronto Álvaro nos cuenta un poquito del movimiento del grupo y de la nueva sombrilla que hace parte de la organización. Eh, y pues es una persona a la que tengo la fortuna de conocerlo desde vidas pasadas, cuando éramos, voy a, todos saben, todos los que están aquí saben que soy una persona coloquial, entonces pues que me refiero de una manera de pronto un poquito menos formal. Desde que éramos jóvenes y bellos, Álvaro, cuando nos dedicamos al maravilloso mundo de la arquitectura. Épocas muy buenas de ese entonces, pues tengo la fortuna de conocerlo. Hoy tiene una responsabilidad muy grande en una organización muy grande, el banco más importante de Colombia. Y pues bueno, voy a dejar que Álvaro nos contes un poquito de quién sos vos, de tu trayectoria y de lo que estás haciendo actualmente en la organización y un poquito de la organización para aquellas personas. Hay gente de varios países en este momento, países de Centroamérica, del Caribe y de Colombia que de pronto no están tan familiarizados con la marca y con la organización. Y de antemano, gracias. Muchas gracias, Gregorio, por esta invitación. De verdad que me alegra mucho poder, después de tantos años, como dices tú, de compartir, digamos, colegaje en medio de tantos, digamos, encuentros digamos, momentos en que uno se cruza en las vidas y las carreras profesionales, pues estar en este momento conversando contigo un poco sobre lo que estamos viviendo desde diferentes puntos de la industria. Contarle digamos, a las personas que se conectan que pues yo llevo alrededor de 25, ya casi pues creo que para 30 no ya va perdiendo la cuenta de experiencia en la industria. Entonces, en esa época en que, en que éramos jóvenes, yo todavía sigo siendo bello, pues yo no puedo decir, pues, pero yo me sigo sintiendo bello. Entonces, eh, 25 años
haciendo tecnología. ¿Y eso qué significa? Significa un trayecto que arrancó por allá como casi muchos de nosotros como desarrolladores, luego como arquitectos y uno pues como que va avanzando en esa línea de progreso alrededor de lo que es esta carrera. Pero yo siempre he querido estar o siempre he buscado mantenerme en la línea técnica. Entonces yo a veces le digo a mis estudiantes, también pues soy profesor, que yo soy arquitecto de corazón y gerente por accidente. Entonces a muchos de nosotros nos ha pasado esas cosas, ¿sí? Nos ha pasado que tenemos un proyecto a cargo, de pronto entonces ya no hay quien lo lidere, entonces termina siendo el arquitecto, la persona que tiene conocimiento sobre el proyecto, sobre la tecnología, quien lo termina liderando. Y eso es un ciclo que se repite en pequeño, en mediano y en grande, porque después uno puede ser un líder de arquitectura, pero entonces también pasa lo mismo cuando de pronto la organización pierde líderes de negocio, entonces como que uno empieza a rotar entre uno y otro, y esa ha sido mi trayectoria principalmente. Entonces, he trabajado como arquitecto, he trabajado como líder de soluciones como gerente de proyectos, luego líder de portafolio de proyectos, luego volví al tema de investigación, luego volví otra vez a ser líder ya no de un grupo, sino una unidad de negocio de una compañía, luego entonces otra vez quise volver a la investigación técnica, volví a la universidad, me gané una beca Fulbright como por una cantidad de proyectos que he desarrollado en esta industria. Me fui a estudiar a Estados Unidos por cuenta de esa beca en la Universidad de Washington, en Seattle, y estando allá, pues llegué al Grupo Bancolombia en un dilema de si me iba a quedar por fuera o iba a regresar a Colombia. Una muy Interesante buena, dilema. sí, no, es un dilema muy interesante. Yo personalmente siempre he tenido un amor muy grande por Colombia y, y en este momento pues tengo la claridad de que tomé la mejor decisión, porque uno habiendo quitado esos fantasmas de que afuera hay cosas mejores, pues se da cuenta que Colombia es un gran sitio para construir, para ser país, para construir una carrera, etcétera, etcétera. Yo llegué Yo a te voy Bancolombia, a, señor, en este formato, pues vamos a tener un eje de conversación, pero yo pues me dale, tomo el atrevimiento de intervenir. Eh, Me parece muy importante eso que estás diciendo, Álvaro, porque en Centroamérica, en Colombia, incluso en el Caribe, se ve mucho que muchas de las proyecciones profesionales se miran hacia afuera y las personas o los muchachos, incluso ya después cuando tengan la posibilidad de ver este video, pueden ver pues que un camino de predicción es, venga, yo estudio aquí en Latinoamérica, pero mi futuro debe estar afuera. Entonces, pues esa reflexión me parece muy importante en que gran parte del desarrollo y del futuro de nuestras naciones se va a basar es en lo que hagamos nosotros por ellas adentro, ¿cierto? Que es válido, no voy a entrar pues en la arena de discusión si una persona quiere irse o no, si está haciendo lo correcto o no, pero que quedarse dando la pelea, por utilizar algún tipo de expresión, y hacer patria en cada uno de los países en los que estamos es algo muy vital para facilitar el desarrollo pues, del propio territorio. así es, y qué bueno, digamos que se está dando pues esta conversación. Yo, antes de llegar a Bancolombia, pude haber hecho quizá unos 20 30 proyectos importantes todos, pero todos en su mayoría en el contexto colombiano. Proyectos importantes para el desarrollo del país, proyectos que están relacionados con la gestión de los impuestos, con las aduanas, con comercio internacional, gobierno en línea. Manejamos un grupo grande de proyectos cuando yo era líder de unidad de gobierno en esa época en Henson. Eh, y todos eran proyectos que uno sentía que estaba haciendo patria. Ujú. Entonces, eso es una cosa muy interesante porque pues cuando uno entra como en esa dinámica y se quita pues como el cliché de que en Colombia no hay oportunidades, empieza a darse cuenta que aquí en Colombia tenemos mucho por hacer y que nosotros en esta industria tenemos también muchas oportunidades y que las oportunidades están acá. Unas las construye uno, otras están ahí, pero en general están disponibles para que todos los, todos los que pues están trabajando
por Colombia lo puedan hacer. Y eso es parte, digamos, para seguir con la historia, una razón muy importante por la cual yo regresé a Colombia. O sea, yo no regresé solamente a Colombia por Colombia, regresé a Bancolombia, que es una organización que representa mucho para los colombianos de muchas maneras. Primero porque pues es una organización, y ya voy entrando pues como en esta conversación de por qué Bancolombia. Yo regreso como arquitecto en líder, me llama Jorge Ospina, me dice, venga hermano, usted que está allá, hablemos. Y pues tuvimos una conversación, yo ya tenía algunas ofertas laborales en Estados Unidos para quedarme después de haber terminado la maestría, pero la verdad es que el corazón está donde tiene que estar, el corazón lo lleva a uno donde uno tiene que estar. Ujú. Entonces, Bancolombia es una organización, es un banco, claramente es una organización que, pues, que tiene un propósito comercial, pero también tiene un propósito social. Y ese propósito finalmente es lo que a mí me trajo acá, ¿sí? Una organización que habla de promover el crecimiento sostenible para todos y que además lo vive, y lo vive desde la forma como hacemos tecnología hasta la manera como hacen negocios, pues entra uno en una dinámica, o entré yo en una dinámica de trabajar como arquitecto en ese contexto, y rápidamente pues no solo me enamoré del banco, sino me enamoré del rol del banco y su impacto en la sociedad colombiana. Entonces mucho de lo que hacemos desde Bancolombia, incluso desde tecnología, con los recursos de los muchachos, está por ahí también. Está en el hecho de que hay que formar, hay que construir país, hay que crear tejido, hay que darle oportunidades a todos, hay que trabajar por la igualdad de género, hay que trabajar por la diversidad. Y todo eso es parte de un todo, que no es solamente construir tecnología, sino es construir tecnología con un propósito, que es más grande, es el propósito del banco, pero en el fondo es el propósito de todos los colombianos. Entonces llegaba en Colombia, trabajé un par de años como arquitecto, y luego pues ya Jorge Ospina decide jubilarse, y entonces en ese proceso pues competitividad alrededor de seleccionar su sucesor, pues el banco me seleccionó. Y pues eso ha sido un reto bien interesante durante estos años, donde hemos podido trabajar muchos temas de evolución tecnológica, de migraciones de aplicativos, de formación de talento, de construcción de la evolución asociada al crecimiento de negocio, y además mantener el banco en forma para poder ser cada vez más competitivo. Excelente. Muy bien, Álvaro. Gracias por esa introducción. Y empezando a entrar en materia, eh, tengo un amigo que estaba pues un amigo que trabaja en el sector real. Y cuando hablábamos de que trabaja en estos temas de tecnología, también en el sector real, y me decía, no, hombre, cuando hablábamos de las inversiones de ellos en tecnología, él me traía a mí me traía en el razonamiento de decirme, "Ve, mira, es que nosotros las empresas de manufactura, las empresas de producción, cuando hablamos de inversiones en tecnología, que las hablamos en millones de dólares, no estamos hablando de software, no estamos hablando de servidores, no estamos hablando de hardware o de nube, pues como se habla hoy en día, sino que estamos hablando de una tolva, de una tostadora, de una maquiladora eh, europea, italiana, etcétera, que es la que hace que el proceso de manufactura funcione, ¿cierto? En las Sí, empresas del sector financiero y en las empresas del sector servicios en general, pues nosotros no tenemos ese problema. Pues vos no tenés un proceso productivo detrás. Nuestros procesos, pues es la información, son los datos. sí, Entonces, nuestra fábrica es no va a llegar al término de la fábrica de software, pues no quiero llegar al término tan rápido de la fábrica de software, pero nosotros nos movemos es a través del flujo de información. Y para entrar en materia, pues es mucho lo que se habla en que los negocios de servicios son negocios más de tecnología que de servicios y cada vez son más de tecnología que de servicios, ¿cierto? Y dentro de ese resorte, primero, pues, ¿qué opinas de eso? Y segundo es, eh, dentro de la filosofía de comprar y desarrollar, pues cada organización tiene un balance, ¿cierto? Dicen, pues hay organizaciones que son muy enfocadas a la compra de soluciones de tecnología, hay otras que están muy enfocadas al desarrollo por su naturaleza y hay empresas que manejan un mix. Entonces, primero, ¿qué opinas de esa frase? Y segundo, más o menos cómo es la relación de compra versus desarrollo
para después empezar a hablar de la importancia de las tendencias enfocadas a desarrollador en el banco. Bueno, primero pues es que estoy de acuerdo con tu amigo respecto a que tecnología no son solamente tecnologías de información. Ujú, Yo creo que nos hemos venido apropiando indebidamente de un concepto que es mucho más amplio. ujú. Entonces, eso hace parte también de una visión un poco egocéntrica de lo que creemos que estamos haciendo por el mundo. Pero realmente nosotros no empezamos esto y pues probablemente no vamos a ser los últimos en la fila de la evolución tecnológica. Em, ya yendo a la pregunta puntual de tecnología, tecnologías de información y las empresas de servicios, de que si realmente se están volviendo empresas, las empresas de servicios están volviendo compañías de tecnología. Yo no lo veo así. Hemos dado esa discusión muchas veces en el banco, porque además ha habido bancos que tomaron esa decisión. Nosotros somos una empresa de tecnología que presta servicios financieros. No, Exacto, nosotros no somos. uno ve mucho eslogan, incluso en mercados desarrollados, con esa Sí, aseveración. claro, pero nosotros no tenemos esa visión como banco. O sea, nosotros como banco tenemos un propósito, ¿cierto? Y utilizamos la tecnología como un habilitador para ese negocio. Es un habilitador muy importante, ¿sí? Probablemente nosotros tendremos a decir que es el habilitador. Ciertamente es importante, pero no es el único. En ese sentido, pues yo personalmente considero que si nosotros llegamos al punto de declarar empresas de servicios como empresas de tecnologías de información, podremos estar probablemente sesgando mucho la posibilidad de crecimiento. Y eso se ve principalmente si tú lo asocias en el capital de inversión, sobre todo las startups. Todo el mundo habla de startups y entonces voy a hacer una app. ¿Sí? El que arranca con una startup probablemente lo primero que dice es que va a arrancar con una app y se centra en ese modelo tecnológico, puede estar quedando sesgado ahí en el camino. Entonces, personalmente yo prefiero que estemos abiertos, o sea, no estoy desconociendo la importancia de las tecnologías de información en la industria de servicios y en estos modelos, pero pues también creo que vale la pena que nosotros mantengamos la apertura porque podríamos estar encontrando más cosas si simplemente nos quitamos ese encasillamiento. Sobre el otro punto que me mencionabas de desarrollar o comprar, eh, esa es una, digamos, esa respuesta a mi modo de ver debe ser resuelta desde lo que significa para el mercado donde uno está trabajando. Porque pues el que tiene el martillo, todos los problemas son puntillas. Entonces, nosotros somos arquitectos o hemos estado en arquitectura, hemos trabajado en desarrollo de software y podemos caer en la trampa de que todo lo queremos desarrollar. Y es una trampa fácil de caer. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la industria en general se mueve más rápido de lo que uno puede, incluso con una organización como Bancolombia, que es tan grande, puede construir en un determinado tiempo. Entonces, la comunidad open source nos enseñó eso. Nos enseñó, o sea, competir contra un proyecto consolidado en open source es prácticamente imposible. Ni siquiera las grandes compañías tecnológicas, IBM, Microsoft, bueno, si no se alinean con digamos, esta comunidad open source, pues quedan por fuera. De hecho, en muchos casos compran la iniciativa open source una vez está madura. Sí, 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 tal cual. Pero digamos que el mensaje que hay detrás de eso es, botarse a construir y desarrollar puede ser mala idea, ¿sí? Digamos, construir por construir es mala idea. Uno construye porque eventualmente hay un propósito detrás de eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo construir un core bancario. Sí, puedes construir un core bancario. ¿Ese va a ser tu diferencial en el mercado? Probablemente No no. creo. Ujú. Si es tan commodity, digamos, algunos pues, que probablemente voy a gastar mucho esfuerzo, voy a gastar muchos años, muchas capacidades en algo que no me va a diferenciar. Entonces, eventualmente me conviene comprar un core bancario. ¿Quién construye un motor de base de datos hoy? No, Nadie, ¿cierto? nadie. ¿Cierto? Pero alguien podría decir, no, me gustaría construir Puede que alguien decida construir un motor de base de datos porque no encuentra la solución que necesita para su problema. Pero eso es un driver de negocio. Entonces, a la hora de tomar esa decisión, en la práctica, uno tiene que tomarla es, construyo aquello que me va a hacer diferente, ¿sí? Lo demás, pues es comprarlo. Hay muchas
formas de decir eso de manera distinta. Hay quienes dicen no construye infraestructura. Entonces, claro, uno dice que es categoría de infraestructura, pues puede decir todo lo que está relacionado con la infra, todo lo que está relacionado con la administración de la infra, todo lo que está relacionado con la parte, la siguiente capa encima de la infra, como los motores de bases de datos, servidores de aplicaciones, administradores de clúster, bueno, todas esas cosas, los clústeres, bueno, todo eso ya nadie lo hace, ¿sí? Simplemente se va a la comunidad, utiliza lo que hay en la comunidad y se para en ese nivel de ahí para arriba, y de ahí para arriba se hace que tiene que hacer. Entonces, construir infra ya no es buena idea, ¿sí? Construir cosas que eventualmente por su nivel de complejidad son muy grandes y nunca vas a llegar, pues también. Entonces, uno no va a construir un core bancario o componentes que son un BPMN, esas cosas, pucha, son tan complejas que no me permite enfocarme en mi negocio. Entonces, a tu pregunta, es una decisión que debería estar muy orientada a lo que es el negocio. Donde sí, tú puedes decir, yo quiero construir un core bancario. ¿Por qué? No sé, porque quiero tener una oferta de valor y costo que la rompa en el mercado. Entonces, yo sé que unos cores son caros. Entonces, pues voy a arrancar con un solo producto, unos productos muy simples, haciendo mi propia cosa. Pero es Ujú. porque tengo una estrategia de negocio, por ejemplo, de ser banco digital de muy bajo costo. Pues ahí de pronto no me va a salir tan bien tener un core bancario comprado. Me va a salir mejor hacer una cosa, un administrador de cuentas, hacer movimientos muy chiquito y montarme sobre eso. Con eso no tengo que pagar y puedo entrar en una oferta más competitiva. Pero vuelve y juega, una decisión de negocio. De acuerdo, muy bien. Excelente, Álvaro. Respecto a eso, entonces, y saliendo, estoy tratando de llevar la conversación como es de lo general a lo particular. Entonces, eh, ponémonos desde lo que es, desde el universo que corresponde a lo del desarrollo. Listo. Voy a subir que vos en la organización compras y desarrollas. Y esa es una visión donde, por lo estás diciendo, se desarrolla para lo que me diferencia o porque lo que la estrategia de negocio me define que se tiene que desarrollar y construir, y compro lo que precisamente también la estrategia de negocio me indica que es más fácil, más rentable, más óptimo, me facilita el time to market comprar. Para este Así es. tema del desarrollo, vos cómo has visto la evolución, vos que has estado en desarrollo desde hace mucho rato, ¿cómo ves los retos del desarrollo en términos generales hoy en día respecto a lo que pasaba antes? ¿Cómo estás viendo? Yo veo pues por un tema hay una complejidad al fraccionamiento, y es que antes era muy fácil porque yo pues de alguna manera podía desarrollar en todos los sentidos, yo desarrollaba de punta a punta una solución cuando las tecnologías eran muy monolíticas. En la medida que ha ido pasando el tiempo, nos hemos ido fragmentando. ¿Vos cómo es la evolución del desarrollo en general alrededor de la evolución de los últimos años, y qué ves que se está moviendo en esa arena, y como qué tendencias hay alrededor de eso? Sí, el reto ciertamente es un reto de complejidad, Ujú. porque aun cuando uno pudiera tener un, un escenario monolítico, donde uno tenía un único espacio de trabajo, un mainframe, por ejemplo, y todo se hacía ahí. Uno tenía dentro la base de datos, tenía el back, el front y el storage lo tenían en el mismo espacio de ejecución. Eso, desde el punto de vista de complejidad, en teoría era menor, ¿sí? Después vienen los sistemas distribuidos, entonces todo esto empieza a escalar y ya entonces uno no puede soportar todo lo que está sucediendo, ni millones de usuarios, ni miles de millones de usuarios. Entonces empiezan a aparecer las arquitecturas distribuidas y por ende pues también todo el mundo de microservicios y todo lo que implica comunicar. Entonces alrededor de eso pues se crea un reto de complejidad y es administrar todos esos componentes que ahora no era uno, sino pueden ser miles o millones de componentes que hay que administrar. Y eso es un reto de desarrollo bien interesante y principalmente es un reto de gobierno, porque pues en la medida que uno pues prolifera estos componentes, digamos, en las organizaciones antes contábamos aplicaciones. Esa es la forma como desde la perspectiva de la El gente, inventario. el inventario de aplicaciones. Ahora hay inventario de microservicios.
o de APIs. Entonces uno dice, ya no, muéstrame las aplicaciones, ya pues, es que hay 1000 aplicaciones, pero 6000 microservicios, y ya lo que uno administra son los 6000 microservicios. Entonces, pues ciertamente hay un criterio de complejidad diferente, y es cómo coordino ese sistema distribuido masivo en unas arquitecturas que sean flexibles, modulares, abiertas en la nube, que sean escalables. Ahí hay un reto de conocimiento, hay un reto de gobierno, que son los grandes. Y ahí es donde de alguna forma empiezan a nacer las plataformas, porque toda esa complejidad, si uno no la administra, pues lo que hace es que va a necesitar superhéroes en los equipos de desarrollo que sepan de todo. Y como cada componente, cada nodo, cada microservicio, cada comunicación tiene en mil sabores, pues al final no va a haber una sola persona, un solo cerebro que sea capaz de meterse todo eso en la cabeza. Entonces, pues el concepto de plataformas trae eso. Es un tema que al principio lo que empieza es a recoger complejidad para que esa complejidad no se le traslade a todas las personas que están desarrollando. Es un reto de conocimiento, es un reto de gobierno, es un reto de cambio tecnológico, pero un reto también de escalabilidad, porque las organizaciones cada vez quieren más, ¿sí? Entonces, antes habían 10 desarrolladores, ahora hay 100, después 1000, después 3000, y entonces, ¿cómo haces para que los 3000 hagan una cosa coherente, que sea administrable, mantenible en el tiempo, que tenga gobierno? Pues tiene que haber un modelo distinto, y en el fondo, pues ese es el modelo que nosotros vemos que ya viene detrás del concepto de ingeniería de plataforma. Ajá, excelente. ¿Cómo ha sido el impacto de esta visión de ingeniería de plataforma y cómo ha sido la adopción culturalmente hablando, desde la experiencia tuya, Álvaro? Bueno, primero es que mucho de lo que hace ingeniería de plataforma no es que sea nuevo. O sea, Ujú. uno toda la vida ha hablado de frameworks, toda la vida ha hablado de grupos que hacen unas partes reusables. Eso ha existido toda la vida. Eh, Aquí digamos que lo que plantea este tema de ingeniería de plataforma es un poco llevar al siguiente nivel lo que nosotros entendemos como la automatización y el autoservicio. Entonces, si nosotros miramos el modelo de negocio de AWS, por ejemplo, es un modelo de esos, de automatización y autoservicio. Yo necesito una máquina virtual. Antes yo tenía que ir a un centro de datos, hacer una orden de compra, comprar un computador, y eso era un proceso largo y complejo. Ahora yo entro a una consola de la nube, le digo quiero aprovisionar una máquina virtual, automáticamente, fíjate, hay una automatización, hay una serie de procesos en el back de infraestructura como código de aprovisionamiento, de costos, de todo lo que hay por detrás, automático todo. Pero además yo lo estoy haciendo, yo como cliente lo hago en un modelo de autoservicio. Entonces, al final, lo que está pasando es que toda esa complejidad de montar una máquina y todo lo que implica está abstraído en un modelo de autoservicio, que eso evoluciona. Ahora entonces está la automatización del autoservicio. Entonces empieza la infraestructura como código, y entonces ahora hay capas y capas y más capas de automatizaciones. Entonces ya uno no aprovisiona máquina virtual, ahora uno aprovisiona servicios completos en la nube, aprovisiona uno, cualquier cosa la puede uno aprovisionar en el modelo SaaS o PaaS, y para uno eso ya no es problema. Entonces, Ujú. si uno lo mira, esa es una plataforma. Total. Y detrás, ahí está el concepto de ingeniería de plataforma. Entonces, mucho de esto no es nuevo, es como la suma de muchas cosas, pero además tampoco es que nosotros estemos ya pues en el punto más alto de la evolución en esto. Entonces, Ujú. cuando tú me preguntas cómo ha sido el modelo de adopción, pues el tema cultural para adoptarlo, eh, pues es más o menos bien, más o menos no tan bien. O sea, bien Ujú. porque somos conscientes y empezamos a entregar capacidades que se pueden consumir como autoservicio y le quitan problemáticas a los equipos de desarrollo. Pero no tan bien porque es que la necesidad es a veces más grande que la capacidad que tiene el equipo de la plataforma para construir. Entonces hay ahí como yo, sí está muy chévere, pero todavía le falta. Entonces esa dinámica, pues sabemos que es parte del modelo, pero siento yo pues que vamos bastante bien en el sentido que ya estamos entregando valor
y pues un tema pues que arrancamos ya consolidado como ingeniería de plataforma, digamos que 6 meses tal vez. Ajá, excelente, qué buen hombre. Hay un, hay un detalle como particular en estos temas de ingeniería, plataforma y organizaciones que se llaman como centradas en el desarrollador, developer centric y demás, y es, eh, y la ingeniería de plataformas está ese esfuerzo pues, de minimizar lo que el desarrollador tiene que hacer dentro de su contexto, dentro del ciclo de vida de desarrollo de la aplicación, y que se enfoque lo más posible en codificar lo que corresponde a la función de negocio y demás. Eh, pero ahí, vuelvo y digo, la interacción de la plataforma con los ingenieros, la organización con los equipos, la complejidad en el manejo de versiones, cuando yo estoy hablando de pues, miles de microservicios, como es el caso de una organización como la tuya, los temas de la conjunción con la operación, pues son un reto que sigue siendo muy, muy alto, me parece a mí. No sé qué, cómo la ves vos qué heridas de guerra o qué recomendaciones das alrededor de ese tema. Empecemos por qué pasa si no se hace, Ajá. que es más fácil de entender. La teoría del caos, Digamos, diría yo. yo tengo 10 equipos de desarrollo, 10 productos diferentes, defino un único stack tecnológico, pero cada uno, como ahora el modelo de tribus es you build it, you run it, pues Ujú, cada uno empieza a trabajar por separado. El primer grupo, entonces, a base de su stack tecnológico, empieza a configurarlo, a administrarlo, a poner eso en producción, a evolucionar. Después el segundo, el tercero, entonces al final tienes 10 formas en una organización de hacer las cosas. Puede que el stack tecnológico sea el mismo, pero en realidad hay 10 formas. ujú. Empieza la rotación, empieza Todavía a no hemos hablado de eso. crecer, ¿sí? Empieza a haber crecimiento, ya no son 10 equipos, sino son 15 o 20. Esto pasa en todas las organizaciones. Y entonces en algún punto empiezas a ver que lo que le pasa a este equipo que le salió mal, empiezas a ver que después le pasa a este, le pasa a este, le pasa a este, entonces, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué no estamos aprendiendo de los errores? ¿No? Pues que son 10 equipos distintos. Y eso lo que hace es que en el tiempo aumenta la complejidad, porque entonces este primer equipo maneja, no sé, 100 microservicios, este otros 100, otros 10, otros 100. Al final tienes 1000 microservicios con modelos operacionales diferentes, con retos y riesgos diferentes. Y eso empieza a generar dificultades en todo sentido. Puede generar dificultades en la mantenibilidad, aparecen las vulnerabilidades en temas de ciberseguridad, entonces hay que parchar. Entonces vaya parche, ya no parches en un sitio, sino parchas en 15, porque ya tienes 15 equipos. Y entonces se te empieza a volver una bola de nieve en la que te estás dedicando a administrar infraestructura, a hacer el día a día, el run de tu organización se empieza a comer la capacidad de transformación, y ahí entonces uno se asfixia en medio de todas estas, de toda esta dinámica. Ujú, Eso es lo que pasa si uno no lo hace. O sea, miremos qué pasa si uno lo hace. Entonces, si uno, en vez de estar, digamos, hay unos equipos que construyen las capacidades transversales, y en vez de estar entregándolas en PowerPoint, entregarlas en artefactos. ujú. ¿Sí? Ese es como el primer paso, ¿sí? Ah, listo, que entonces vamos a tener observabilidad. ¿Listo? Vamos a tener observabilidad. ¿Cuál es la herramienta de observabilidad? Pepito. Entonces, ahora, listo, ¿cómo la vamos a integrar en los equipos? Pues no entregue un PowerPoint, entregue el artefacto, y usted incorpora esta librería o utiliza o extiende este componente o el mecanismo que haya definido la organización, y todo el mundo utiliza eso de la misma manera, pero el artefacto, no, Ujú. no la, No el PowerPoint o no el no el PDF. power, no el lineamiento, ¿sí? No entregue la Exacto. ley, entregue la solución. Ujú, Entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces, salió una vulnerabilidad en el componente de observabilidad. ¿Listo? Entonces, una sola vez que lo parcho, quedan todos los equipos uniformados. ¿Listo? Que hay que cambiar a la versión 2. Listo. Entonces, cambio solamente el componente que todo el mundo integró una sola vez y todo el mundo quedó actualizado. Que me peleé con el operador de la base de datos. Pues lo cambia en un solo punto, Dios no lo quiera. No le desees eso a nadie, ¿sí? Álvaro. ¿Sí? Y lo cambias en un solo punto.
que es que tengo un problema y es que la gente no sé, los DBAs están en extinción y ya no, pues no necesitas 10, necesitas uno que administra la capacidad transversal de base de datos. Y así entonces, al final empiezas a tener que la complejidad de esos temas, que casi siempre son los no funcionales, o los de infra, los empiezas a recoger y se vuelve lo que acabé de mencionar, el modelo y además los ofreces en el modelo automatizado de autoservicio. Que necesito una base de datos, igualito que lo hace uno en AWS. Yo necesito una base de datos RDS. Simplemente clic derecho, provisión, le pongo la información y sale, ¿sí o no? Ujú. Entonces, muy similar cuando yo lo tengo en un modelo de ingeniería de plataforma, pues entonces ya no es la base de datos genérica, sino es mi base de datos con mi observabilidad, con mis modelos de gestión, con mi modelo para SOX, Con mis estándares. con mis estándares y lo tengo administrado. Entonces, le estoy quitando la complejidad de ese mundo a las personas que hacen las reglas de negocio. A la persona que está haciendo la regla de negocio, que tiene que hacer el crédito y el débito en una cuenta, pues no tiene que estarse enredando que la base de datos, que la observabilidad, que la seguridad, que las vulnerabilidades, que la obsolescencia, que eso es mucho trabajo. En el Entonces, teórico, la productividad se aumentaría mucho en la medida en que yo soy capaz de desplegar esas capacidades transversales de una manera más eficiente a los diferentes equipos de desarrollo. en el teórico, sí, en el teórico. Yo todavía tengo mis reflexiones alrededor de qué tanto la productividad se ve impactada al final. O sea, creo que va a haber más impacto en la calidad Ujú, y en la capacidad de respuesta de la organización, por ejemplo, ante temas de ciberseguridad, ujú, en gobierno, en administración, pero la productividad es medio tramposa porque uno hace muchas cosas en el día a día por la productividad en una organización. Todos lo saben, ujú, ¿cierto? ujú. Pero más rápido se logra esa productividad que el negocio estar pidiendo más. Y eso es como, es un microjuego, no es grande. O sea, digamos, yo logré que ya no tengo que gastarme 10 horas al mes parchando servidores, por ejemplo. Ujú. Las 10 horas en el siguiente mes ya están dedicadas en un caso de uso adicional que le entregaron a ese desarrollador. Entonces se diluye. Ujú. Entonces yo no lo veo Sí, en el, uno va moviendo la base hacia arriba. Entonces, claro, esto, pues la productividad sí se mantiene, pero el nivel de resolución de los problemas sí mejora, porque la complejidad demanda es, crece. la A demanda veces la crece, demanda exacto. incluso es más rápido, la demanda crece más rápido incluso que la capacidad de los equipos en mejorar la productividad. Pero pues ese es un debate abierto, yo todavía no tengo conclusiones al respecto. Perfecto. ¿Cómo crees vos que este tipo de filosofías y este tipo de enfoque basado en ingeniería de plataformas y demás te puede ayudar a una organización como la tuya a manejar el problema global de la falta de talento? Porque pues yo, no es un secreto que pues tenemos un reto gigantesco en la industria en general de la formación y de la rotación de personas, más las características culturales de muchos de los muchachos, pues que sociológicamente pues, ellos se ven a sí mismos con el desarrollo de su vida, pues es de tener muchas experiencias y no una sola, pues, o sea, ¿cómo conectar esos dos mundos de alguna manera, Álvaro? Bueno, yo tengo una buena noticia y una mala noticia. Ajá. La buena noticia es que evidentemente este esquema de plataformas tendrá mecanismos, o pues ya está teniendo en realidad, en que otros públicos, otras comunidades distintas al desarrollador tradicional algorítmico pueda entrar a participar en la construcción de soluciones tecnológicas. Ese business technologist, como lo llaman algunos, no necesariamente tiene que ser un desarrollador con el conocimiento pues, como si fuese un ingeniero, formación de ingeniero. Esa es una buena noticia, no va a ser para todo, pero pues hay un potencial chévere de mezclar capacidades de orquestación con la inteligencia artificial, con este tema de ingeniería de plataforma. Vamos a habilitar un público más grande que puede construir tecnología. La mala noticia, creo yo, es que la demanda va a seguir creciendo. Entonces, al final, la escasez, yo creo que va a seguir existiendo. No, no,
no veo yo que nosotros vayamos a lograr resolver ese problema a través de esto. Yo creo que puede ser hasta peor, porque pues en últimas se hace como más democrático, entonces va a haber más demanda de ¿De qué? capacidades para construir, más O- clientes y, construyendo tecnología. y gente que orqueste, que gobierne, que regle, pues, que garantice cierta homogeneidad desde la perspectiva tanto de la solución como desde la tecnología, diría yo. Pues yo creo que igual vamos a tener esa presión de seguir formando, de seguir construyendo talento especializado. Yo Mm. escuchaba hace poquito un padre de familia decir a mi hijo le gustaba programar, pero ahora ya no le llama tanto la atención porque usa ChatGPT. Ah, Yo no estoy tan seguro de eso. Mi hijo también usa ChatGPT para hacer unos robots que le ah, gusta hacer, pero en el fondo, eh, por lo menos todavía, los asistentes no han logrado tomar decisiones profundas sobre la manera de hacerla correctamente. ajá, Entonces, pues es un poco como si yo le digo a, a ChatGPT, hazme un artículo de cambio climático, pues me va a escribir cualquier bobada, ¿sí? ujú, Pero si yo le digo, hazme un artículo de cambio climático donde en el primer párrafo está la hipótesis, este es el ta, 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 y le voy desarrollando, le voy como dando las instrucciones en pseudocódigo de lo que ujú, quiero del primer párrafo, de lo que ujú. quiero del segundo, de lo que quiero del tercero, ¿sí? Es lo que sale como resultado es bien diferente. Ahora, Exacto, estamos para totalmente de acuerdo. utilizarlo bien, para que quede bien, tú tienes que saber de cambio climático. Ujú, O sea, no es que simplemente por arte de magia ChatGPT te hace, entonces ahora te convierte a ti en un experto y puedes salir a hacer presentaciones, exposiciones, eso como si fueras el más de cambio climático. Tienes que saber. ujú. Entonces, en realidad lo que le va a dar a uno la tecnología y todos estos elementos es capacidades de ponerle a uno su firma, su sabor en lo que está construyendo. Y va a ser mejor en la medida que el conocimiento, que la persona tenga conocimiento. De otra manera, pues lo único que va a hacer es un poco de código de espagueti que no va a servir para nada. En este boom, porque ya te me adelantaste, te iba a tirar la papa caliente de GenAI alrededor de la ingeniería de plataformas y la gestión de ciclo de desarrollo. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Qué tanto han experimentado? Pues lo que se pueda compartir pues, a una audiencia general. No, nos ve muy bien. O sea, nosotros arrancamos, por ejemplo, con Copilot. Nosotros tenemos dos frentes de trabajo donde hacemos ingeniería, donde utilizamos ingeniería, ¿qué? Inteligencia artificial. Un tema, pues, por el uso de Copilot. Eh, y además lo hicimos muy al estilo banco, es decir, muy juiciosos no tome la herramienta y mirar cómo le va, sino que lo que hicimos fue unas pruebas de concepto donde tuvimos un grupo de control, un grupo al que le habilitamos licencias y empezamos a medir qué pasaba. Entonces, cuáles eran los impactos en la calidad, cuáles eran los impactos en la productividad, cuáles eran los impactos en el soporte que tenían que dar los expertos para los desarrolladores y encontramos cosas muy interesantes. Entonces, lo primero es que logramos una mejora en productividad en construcción de código cercana al 20%, 19%. Es interesante. Sí, interesante. En construcción de código, pero todos sabemos que un desarrollador no está todo el tiempo echando código. Ujú. Encontramos las mejoras en calidad, también muy cercanas al 20%, pero donde más vimos impacto es en la necesidad de soporte, porque muchas veces alguien no sabe cómo hacer algo y va y busca al experto y entonces hay un grupo de personas que son muy buenas en lo que hacen, pero poco tiempo les quedaba para hacer su trabajo porque estaban resolviendo el problema a todo el mundo. Ahí encontramos una ventaja interesantísima. Eh, y también vimos que no es para todo el mundo. Entonces, hay plataformas donde no nos va tan bien utilizando Copilot. Hay unos desarrollos pues, que son muy bien establecidos, Java con nuestra forma de trabajar, pero hay otros universos donde no tenía sentido. Entonces, de toda la población, de tal vez como el 30-40% de los desarrolladores fue donde vimos que había valor entregarles una licencia de Copilot. Los demás no vimos que había un impacto importante. De todas maneras, lo estamos evaluando. Y el otro punto donde ya estamos, donde también estamos trabajando es una iniciativa que llamamos Marvin. Y Marvin es la opción de capacidades un poco más
más globales alrededor del uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para la construcción de pruebas, para el cierre de vulnerabilidades, que es una cosa muy bacana, porque pues, puede uno tener autorremediación en el código de vulnerabilidades, eh, temas relacionados con el soporte. Entonces, la base de datos de conocimiento del banco es gigantesca. Entonces, pues el tener un question solver utilizando GenAI es súper poderoso porque te puede resolver rápidamente una pregunta que te puedes demorar meses tratando de resolverla leyéndote todos los documentos. Entonces, ahí hay unos potenciales muy chéveres y eso tiene aspiracional. O sea, yo tengo el sueño pues de que en algún momento podamos construir agentes que sean capaces de partir desde la arquitectura empresarial y empezar a estructurar capacidades tecnológicas y construir código desde la arquitectura empresarial. Entonces, pues ahí vamos. Me parece muy bien, muy interesante. Eh, ya para, ya pues como para cerrar y darle espacio, pues si hay alguna pregunta de la audiencia y nuevamente sí, agradeciendo la generosidad tuya para con nosotros es, en este mundo abierto, las consideraciones del desarrollo cuando lo hago yo y cuando estoy integrando a terceros que no son yo. Pues, ¿qué observaciones, qué comentarios tenés ahí o qué píldoras de experiencia y sabiduría tenés para compartirnos a nosotros? ¿Qué consideraciones deberían tener? Yo no sé, ahí hay otro un señor pues en otro país que está teniendo ese problema de gestionar los desarrollos externos, no porque sean outsourcing para desarrollar, sino porque en este mundo de la integración externa yo ya cada vez más me estoy relacionando con unos actores que no son de la organización, pero que se comunican es vía, son clientes de desarrollo, no clientes de créditos, no clientes de captación, sino que son clientes de desarrollo para crear ecosistemas. ¿Cómo te ha ido y qué reflexión tenés al respecto para compartirnos alrededor de este tema pues de la gestión de desarrollo y consideraciones adicionales? Bueno, la gestión de desarrollo de terceros, pues siempre ha sido una herramienta poderosa para organizaciones como nosotros para poder tener manos extendidas para lo que tenemos que hacer. Ya hablamos que la demanda es más grande que la oferta y pues una organización como nosotros no es ajena a eso y necesitamos manos externas para poder apoyar la evolución. Y eso trae retos. Entonces, trae retos alrededor de la estandarización. Entonces, yo tengo unas prácticas de desarrollo, llega el tercero, que probablemente también tiene las suyas expertas. Entonces empezamos bueno, ¿cuál usamos? ¿La suya o la mía? Entonces, digamos, en Bancolombia la resolvimos, usamos la del banco. ¿Sí? La fácil. Puede que no sea la mejor, porque seguramente algunos de ustedes han desarrollado unas cosas pues que los llevan uno a la luna, pero al final uno necesita gobierno. Entonces ahí, además, hay un reto tecnológico. Pero también a su vez necesita uno algún nivel de flexibilidad porque, porque igual en sí misma la tecnología lo vuelve a uno obsoleto todo el tiempo. Entonces, así mismo, entonces en algún momento uno puede necesitar cambiar. Yo tengo un estándar de no sé qué cosa y lo utilizo hoy. Y resulta que ya sale una cosa mejor en el mundo. Entonces, ¿en qué momento voy a yo a alinearme con eso nuevo? Entonces, puede que ya haya proveedores que estén usando esos nuevos de rato. Entonces, ahí empieza una conversación de, listo, yo voy a permitir que se den algunos escenarios donde ya se empiezan a utilizar cosas distintas a las que son oficialmente en el banco o en la organización. Y seguramente uno ya empieza un modelo de transición después de lo que uno tiene ahora. Eso es un reto muy grande. El otro reto es el reto de adherencia cultural. Ujú. Entonces, pues en una organización como nosotros, pues al final el banco hace un trabajo de cultura, de trabajo en equipo, de propósito. Todo esto pues funciona muy bien en el contexto de las personas que trabajan con nosotros, pero ¿qué pasa con las personas que trabajan para los terceros? Y, y yo, pues en algún momento de mi vida lo vivía. Entonces, en algún momento trabajé para una compañía y yo, pues, ¿dónde pertenezco? ¿Allá o acá? Está ese dilema, ¿cierto? Entonces, ahí lo bonito es que es crear el concepto de la intersección, ¿cierto? O sea, es como yo soy bogotano, yo trabajo en Bancolombia y parte de mi corazón es paisa. Entonces, ahí siento que la cosa funciona.
porque entonces no es que o soy bogotano o soy paisa, no, estoy bien. Me escuchan hablar y en Bogotá me dicen que habla paisa. Eh, pero a eso me refiero, ¿cierto? Es lograr construir esas microculturas que al final no riñen con ninguno de los dos mundos y que construyen un equipo. Al final es una diversidad que nos ayuda a todos. Entonces, ese tipo de retos también son importantes, porque lo otro es que se le vuelva a uno que sean dos frentes de trabajo. Es que yo pertenezco allá, pero no soy de acá. Ahí sí la cosa pues como que no funciona. Entonces, esos son algunos de los retos que yo he visto que dan cuando uno tiene esa tercerización de desarrollo. Perfecto. Gracias, Álvaro. Aquí estoy viendo yo que tenemos preguntas. Una pregunta dice así: ¿cuál es el top 3 de los dolores de un banco universal que impactan directamente la tecnología? Es una buena pregunta. Lo primero que yo debería decir es que como la tecnología evoluciona tan rápido, yo personalmente siento muchas veces que es más fácil crear un banco de ceros que evolucionar uno que ya existe, porque la complejidad que uno, digamos, va acumulando por años alrededor de los procesos, de la normatividad, pues finalmente va haciendo que sea muy robusto, pero también se vuelve pesado de evolucionar. Entonces, si yo, Álvaro Carmona, tuviera hoy la, la, digamos, cómo construir un banco, es más fácil conceptualizarlo desde cero que desde lo anterior. Eso es importante y es un reto, porque además es un reto competitivo, porque hoy están haciendo, por ejemplo, neobancos, o están haciendo bancos digitales o empresas que no son de banca, pero prestan servicios financieros, que pueden rápidamente integrar esos servicios utilizando cosas que están nuevas en el mercado y no tienen que meterse, digamos, en la dinámica de evolucionar lo que hay. Y es un reto, porque entonces yo soy más lento, soy más robusto, pero soy más lento. Entonces, ¿cómo compito con estos que son pequeños y ágiles? Entonces, es un reto tecnológico. Y ahí, digamos, es la primera parte de la respuesta a la pregunta. ¿Cómo balanceas eso? ¿Sí? Ujú, ¿Eres una locomotora? Si lo ves así. ¿Es una locomotora o eres una moto? ujú, La locomotora lo que tiene es la potencia de movilizar mucho, pero arranca despacio. Sí, la moto arranca rápido, pero no mueve tanto. Entonces, ahí hay un reto interesante. Si te pones a competir por velocidad, pronto no lo logras. Pero si compites en capacidad de movilizar y traccionar una sociedad, ahí ya la cosa es distinta. ujú. Entonces, la forma de moverse es diferente. Y para mí eso es un reto. ¿Sí? Total. El otro reto tiene que ver con lo que hablamos al principio, que es, en realidad, pues sí, somos una organización que necesita la tecnología para prestar un mejor servicio. Entonces, ¿cómo lleva la tecnología suficientemente rápido para que el servicio sea cada vez más digital? Entonces, en Bancolombia, 9 de cada 10 interacciones de los clientes son por canales digitales. Ujú. Una Entonces, locura. claro, entonces, ¿qué significa eso? Pues nosotros tenemos que evolucionar rápidamente en esos canales digitales, pero no podemos abandonar los canales físicos. Los corresponsales, las sucursales siguen, los cajeros siguen siendo parte fundamental de nuestra estrategia. Entonces, la tecnología pues tiene una relevancia cada vez mayor y esa relevancia mayor en una organización hay que saberla comunicar bien, hay que acompañar adecuadamente al negocio en la toma de decisiones y cómo cada vez ir incorporando mejores formas de hacerlo con tecnología. Si uno habla de automatización, por ejemplo, en realidad es quitar una labor humana por poner una labor automática por que lo hace un software. Eso no necesariamente significa quitar la persona, significa ponerle superpoderes a la persona. Ujú. Entonces, eso es un cambio que hay que diseñar y que pensar bien en una organización. Si alguien que trabaja en una sucursal y su trabajo era muy manual, va a tener seguramente temor de que su trabajo se lo quite la tecnología o la inteligencia artificial. Pero si uno juega bien el juego de comunicar y evolucionar también a la gente, pues lo que va a pasar es que le vas a dar a la persona unas herramientas que le van a permitir ser mucho más potente que lo que era cuando hacía la labor manual. Ujú. Total. Entonces, ese es el segundo. Y el tercero, para mí, el tema regulatorio. Ujú, El tema regulatorio es un tema que, o sea, uno siempre quisiera hacer cosas súper cool y estar en el mundo de la innovación y estar haciendo cosas pues cada vez más voladas, pero pues es que aquí
El concepto detrás de un banco es confianza. Entonces, Claro. uno cuando eso es lo que uno hace, uno no puede dar un paso sin mirar exactamente que no va a meter el pie en un hueco. Ujú. Entonces, uno no puede correr tan chévere como quisiera y uno tiene que estar muy cuidadoso en cada paso que uno da. Y eso, pues, de alguna forma hace que los procesos de toma de decisiones sean más lentos, que haya control del control y del control. Entonces, pues, eso en el mundo tecnológico es difícil. Muy bien. Tengo dos relacionadas con GenAI, pero las voy a dejar porque hay una que no es de GenAI y que me parece pues que puede ser importante también de resolver y es en temas de tecnología y proyectos de desarrollo, ¿cuál debería ser la variable más importante para priorizar? ¿Variables de negocio, acaso? ¿O variables de negocio, acaso? Pues yo, No, supongo que digamos, hablando de priorización, el, el elemento fundamental cuando uno hace una priorización es que siempre tiene que haber unos criterios del por qué voy a tomar esa decisión. ¿Sí? ujú, Por supuesto, uno no puede tomar decisiones de tecnología sin tener en cuenta las variables de negocio. Y muchas veces, por lo menos en nuestro caso, son más importantes las de negocio que solamente las meras tecnológicas. ujú, Entonces yo puedo decir, me voy para la nube. Ah, eso es súper cool. ¿Para qué me voy para la nube? ¿Eso de qué le sirve para el negocio? Pues cuando uno hace la tarea bien hecha, es cuando el negocio entiende que es que la nube es muy importante, es un habilitador para la evolución tecnológica. Pero si se pone solamente como un tema tecnológico, probablemente eso no tiene mucho sentido. Entonces, en eso somos muy cuidadosos, en que cada vez que nosotros estamos planteando qué hacer, ponemos sobre la mesa pues cuáles son las variables que van a decidir si lo hacemos o no. Entonces, en este caso particular en la nube, por dar el ejemplo, nosotros hacemos el análisis aplicación por aplicación. O sea, muchos han oído que Bancolombia pues está en un journey to cloud y que le ha ido muy bien con el proceso, sí, nos va muy bien, pero la clave que nos ha ido bien es que se hace microgestión de cada aplicación, aplicación por aplicación. Entonces se mira, listo, qué valores le genera esta aplicación y ese parámetro. ¿Por qué es importante? ¿Cómo le va a ir en costos? Si tiene caso de negocio. Vamos a mejorar la resiliencia operacional. Vamos a mejorar la velocidad de evolución del componente. Una vez que ya hemos resuelto todas las preguntas, ahí sí empezamos un proceso de llevar esos aplicativos a la nube. De otra forma, pues finalmente llevarlo por llevarlo, pues no genera mucho. muy bien. Y para cerrar, ya siendo las 12 en punto, te voy a robar creo que 2 minutos adicionales, Álvaro, qué pena con vos es. Sobre GenAI es riesgos principales que ves vos y una pregunta es muy recurrente. Y casos de uso en donde veas una aplicabilidad más cercana. Un mango bajito. Bueno, el riesgo, ahí digamos que el riesgo que hay detrás del uso de la inteligencia artificial es el riesgo de que tome malas decisiones. En el fondo esa es la preocupación. Yo entro en un modelo para decidir, por ejemplo, a quién le presto dinero y a quién no. Y si ese modelo se equivoca, entonces, ¿cuál es el impacto de ese error? Y hay unos errores que pueden ser financieros, pero otros que pueden ser también sociales o reputacionales. ¿Qué pasa si decide, por ejemplo, que como la mayor parte del ingreso está concentrado en los hombres, entonces el algoritmo mágicamente decide que solo le presta a los hombres? Favorece. Ujú. Favorece. Entonces dice, no, pues ya a todo hombre que pida crédito le digo que sí, y a toda mujer que pida crédito le digo que no. Ahí el modelo puede que esté, esté basado en unos datos, pero los datos tenían un sesgo, y ese sesgo termina materializando en una decisión que evidentemente es equivocada. Entonces, ahí hay un riesgo importantísimo de la manera como toma decisiones y tiene muchas aristas, desde las económicas, las sociales, las reputacionales, etcétera, etcétera. Y el otro es el de los datos, la confidencialidad y la gestión del uso de los datos. Eso pues es un marco normativo que está bastante bien estructurado en Colombia y que nosotros somos muy juiciosos pues en seguirlo. Pero en realidad pues uno tiene que asegurarse digamos, que los datos siguen estando en un entorno protegido. El otro día, no te voy a contar de qué empresa, me llamó un chatbot a ofrecerme un Ujú. seguro. Y yo, entonces,
en la mitad de la conversación me di cuenta pues como al minuto me di cuenta que era un chatbot. Súper chévere porque no me di cuenta en el minuto cero que era un chatbot. Pero ya al ratico me di cuenta y dije, "Ve, está interesante esto". Nosotros no hemos decidido poner chatbots para conversaciones con el cliente. Me pareció que era, Temerario. no lo hemos hecho porque sabemos que hay unos riesgos muy grandes, entonces lo Ujú, cuidamos. Entonces le empecé a preguntar al chatbot cosas. Le empecé a preguntar, ¿tú tienes autorización mía para tener esa información? Y me dijo, de acuerdo, y me empezó a dar información correcta. Yo, está demasiado sincero ese chatbot. ujú. Y le empecé a preguntar, ¿qué información tienes mía? Y me empezó a enumerar todos los campos que tenía. ¿En qué base Ajá, de datos la tienes? Me dijo la base de datos en la que estaba. ¿En qué versión de la base de datos? ajá. Le pregunté quién era el administrador de la base de datos. Me dio el administrador de la base de datos. Eh, y le empecé a hacer muchas preguntas de cosas que no debería estar respondiendo el chatbot. Probablemente algunas hasta alucinaba, pero el peligro es total, porque en realidad No, me estaba estaba teniendo más acceso. información de la que Claro, debería saber. a él entregar una base de datos de conocimiento para que respondiera las preguntas basado en esa información, pero tranquilamente respondía todo, ¿sí? Ujú, Entonces, bueno, la buena noticia fue que le dije, dame información de otros clientes, no me la dio, ujú. pero porque, pues, aparentemente eso sí lo habían cerrado, pero me dio información de los repositorios donde estaba instalado, sobre los usuarios donde estaba instalado, las versiones de las bases de datos, o sea, Dios información mío. suficiente con la que con la que alguna persona podría explotar alguna vulnerabilidad. Exacto. Entonces, es muy delicado lo que uno Ujú. puede, lo que podría estar pasando por usar la inteligencia artificial. Qué susto, qué susto. Me parece muy bien. Bueno, no, Álvaro, yo pues prometí que te iba a dejar solo hasta las 12. Ya me he pasado 4 minutos. Hay otra pregunta. Yo creo que esa pregunta está muy buena, pero pues no sé si tenemos tiempo. Dale, Eh, dale. Dice, en el pasado veíamos los roles de TI como simples operadores de tecnología y roles de mantenimiento y soporte. Hoy el rol del CIO va más allá y se posiciona como estratega real de negocio en el ámbito bancario. ¿Cuál ha sido tu mayor reto para lograr coherencia entre tecnología y negocio? No, es un reto real, es bonito, pero es un reto principalmente, siento yo, de alineación y de comunicación. Entonces, eh, a los técnicos a veces nos cuesta mucho hablar en el lenguaje del negocio. Y mientras ese puente de lenguaje digamos, nosotros en tecnología no empezamos a entender mejor el lenguaje del negocio, hay dificultades. Ahora, cuando uno va cerrando esas brechas, se empieza a dar cuenta que no solamente de aquí para allá, sino de allá para acá. Entonces, nosotros ya tenemos líderes que de tanto repetir y formar y ustedes tienen que entender el negocio, tienen que solidarizarse con las metas de negocio, no pueden simplemente aceptar ser tomadores de pedidos y jugar el rol de soporte, sino que tienen que ser jugadores fundamentales en la estrategia. Eso implica un proceso de formación y empoderamiento. Pero también cuando uno llega a cierto punto se da cuenta que la cosa es para otro lado. Ajá. Y es que también a los equipos de funcionales y del negocio hay que, hay que enseñarles tecnología Ujú. y enseñarles tecnología a lo bien, ¿sí? Porque es que, pues, cuando uno pues no entiende mucho el tema, pues la solución es, ah, mira, aquí me está ofreciendo este proveedor tal cosa, entonces compremos eso. Entonces es también cómo tomar buenas decisiones alrededor de qué tecnología involucrar. Entonces es un reto de aquí para allá en la comunicación, en el entender y alinear las necesidades de negocio a los objetivos de tecnología. Eso es un proceso. Ya hay metodologías suficientemente desarrolladas para eso, pero pues ya en este punto nos está pasando también en lo contrario, cómo hacer que las personas de negocio entiendan de tecnología. Y donde mejor nos está funcionando, el banco es una organización muy grande, y qué bueno que cada vez más tenemos ese tipo de líderes, pero donde más nos funciona es donde más hay líderes de negocio que saben de tecnología. Ok. Esa es una mezcla brutalmente exitosa. O sea, un vicepresidente o gente de negocio que
que entienden para qué sirve la tecnología, cómo usarla, que son gomosos en esto, que se instalan sus propios aplicativos, que no dependen de la gente del soporte para resolver sus problemas, sino que ellos están ahí metidos, aprenden, entienden, estudian. Esa gente es impresionante, ¿sí? Y en ese sentido, el banco cada vez va mejor en ese lado. Empezando por Juan Carlos Mora, que pues para mí es un gran ejemplo de lo que significa apropiarse de entender lo que es la tecnología y cómo se utiliza esto para acercar al negocio. Excelente. Muy bien. Bueno, no, Álvaro, ya sí, pues ya no soy capaz de dejarte más tiempo aquí, ya me da pena con la organización. Te agradezco mucho tu Gracias. participación en este espacio, espero que la hayas disfrutado bastante. A las personas que aún están conectadas, muchas gracias por estar aquí atendiendo esta conversación. Y pues nada, hasta una próxima oportunidad. Álvaro, Muchas gracias. gracias, Gregorio. Muchas gracias también a todo el equipo Pragma que ayudó en este proceso. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, Álvaro, igualmente. Hasta luego.